Podría ser que el Papa, en un giro sorprendente, esté a punto de reabrir las puertas de la misa tradicional en latín para millones de fieles en todo el mundo. Durante años, el mundo católico ha estado marcado por una profunda tensión litúrgica, una especie de tira y afloja espiritual, centrado en la misa tradicional en latín. En el corazón de esta lucha está la pregunta de cómo la Iglesia, en su forma moderna, abraza su herencia ancestral. Esto no se trata simplemente de una cuestión de gustos o estética. Toca aspectos profundamente teológicos, la naturaleza del culto y la misma identidad del catolicismo en el siglo XXI. Consideremos el reciente conflicto en la diócesis de Charlotte, Carolina del Norte. Bajo el liderazgo del obispo Michael Martin, nombrado en 2023, el número de misas tradicionales en latín ofrecidas públicamente se redujo de 9 a 4. Luego vino el anuncio de una intención clara: cesar todas las misas en latín sancionadas por la diócesis para el 8 de julio de 2025, en cumplimiento del documento Traditionis Custodes, emitido por el Papa Francisco en 2021. Este motu proprio reafirmó sin ambigüedades la reforma litúrgica de 1970 como la única expresión del rito romano, otorgando a los obispos locales plena autoridad para regular el uso del misal de 1962. En Charlotte, la solución propuesta fue trasladar a la comunidad de misa en latín, desde parroquias urbanas vibrantes, hacia un antiguo centro de culto desuso en las afueras de la ciudad, cuya renovación requeriría una inversión de $700,000. Esta decisión desató una tormenta de críticas. Muchos cuestionaron la sabiduría y la necesidad de desarraigar comunidades florecientes de sus parroquias ya establecidas. La situación se intensificó rápidamente, atrayendo atención tanto nacional como internacional, y fue vista por muchos como un símbolo contundente del conflicto litúrgico más amplio. Las tensiones aumentaron aún más con la filtración de un documento interno de la diócesis que insinuaba restricciones adicionales, no solo sobre la misa en latín, sino también sobre elementos tradicionales dentro del Novus Ordo. Respuestas en latín, velas, el crucifijo en el altar. Esta convergencia desató lo que muchos observadores calificaron como una guerra litúrgica local. Sin embargo, se ha producido un giro dramático. El obispo Martin ha retrasado ahora la implementación de estos cambios, al menos hasta el 2 de octubre de 2025. En una declaración pública, aclaró que la diócesis esperaría cualquier instrucción adicional del Vaticano, especialmente respecto a posibles revisiones de Traditionis Custodes. Expresamente afirmó que, si Roma emitía nuevas directrices, la diócesis las acataría en su totalidad. Este anuncio coincidió con los informes de una reunión privada reciente entre el Papa León el 44 y el cardenal Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Aunque el Vaticano no se pronunció sobre el contenido de la conversación, el momento del encuentro y el posterior retraso en Charlotte encendieron inmediatamente las especulaciones. ¿Podría el pontificado del Papa León XIV señalar un nuevo enfoque, más flexible, hacia la misa tradicional en latín? Hasta ahora, Traditionis Custodes y sus directrices de 2021 permanecen oficialmente sin cambios. Sin embargo, la pausa en Charlotte, junto con la apertura a futuras instrucciones del Vaticano, ha reavivado indudablemente la esperanza de que el Papa León adopte una postura más reconciliadora respecto al lugar del misal de 1962 dentro de la Iglesia. Este estado actual de incertidumbre tiene raíces profundas que se remontan a los legados contrastantes de dos documentos papales fundamentales. En 2007, el Summorum Pontificum del Papa Benedicto XVI amplió significativamente el acceso a la misa tradicional en latín. Afirmó que la forma antigua nunca había sido abrogada, reconociendo la legitimidad continua del misal de 1962 y permitiendo a cualquier sacerdote del rito romano celebrarla en privado sin permiso episcopal. Esto condujo a un notable resurgimiento, con muchas parroquias ofreciendo misas tradicionales en latín,
especialmente los domingos y días de fiesta. Sin embargo, en 2021, el Papa Francisco revirtió drásticamente gran parte de esta apertura mediante Traditionis Custodes. El documento restringió severamente el uso de la misa tradicional, exigiendo a los obispos obtener permiso explícito de la Santa Sede para designar parroquias o sacerdotes que la celebraran. También limitó la formación de seminaristas en la forma antigua, exigiendo dispensas y coordinación directa con el Vaticano. El resultado inmediato fue una fuerte disminución en el número de misas en latín ofrecidas en diócesis y una sensación de marginación en muchas comunidades católicas tradicionales alrededor del mundo. Aunque Traditionis Custodes no ha sido formalmente derogado, muchos están observando con fervor el pontificado del Papa León XIV. Su reunión con el cardenal Roche y el retraso posterior en Charlotte son interpretados por algunos como posibles señales tempranas de una revaluación de la política litúrgica. Si vienen cambios, se espera ampliamente que ocurran en otoño, coincidiendo con varias designaciones curiales y actualizaciones estructurales en el Vaticano. La gran pregunta sigue siendo: ¿optará el Papa León por reafirmar un acceso más amplio a la misa tradicional en latín, quizá en el espíritu del Summorum Pontificum, o mantendrá las restricciones iniciadas por su predecesor? Todas las miradas están puestas en Roma mientras la Iglesia navega su identidad litúrgica en esta nueva era. La implementación de Traditionis Custodes llevó a muchas diócesis en todo el mundo a restringir las celebraciones de la misa tradicional en latín, a menudo desplazándolas fuera de las iglesias parroquiales hacia capillas designadas o lugares no parroquiales, a veces bajo condiciones específicas aprobadas por la Santa Sede. Esto generó una gran preocupación entre los fieles vinculados a la liturgia tradicional, quienes sintieron que su forma de adoración estaba siendo gradualmente marginada, no simplemente regulada. Menos celebraciones públicas, un desplazamiento de la vida litúrgica lejos del corazón de las comunidades parroquiales y una creciente incertidumbre sobre el futuro se volvieron algo habitual. Con la reciente elección del Papa León XIV, ha surgido la pregunta de si estamos ante un posible punto de inflexión. Aunque no se ha emitido una revisión formal de Traditionis Custodes, el retraso en Charlotte y la audiencia del Papa con el cardenal Roche han llevado a muchos observadores a especular sobre una posible revaluación. Quienes asisten regularmente a la misa tradicional en latín insisten en su compromiso con la vida sacramental de la Iglesia, con la catequesis, con la vida familiar y con la fidelidad al magisterio. A pesar de las tensiones, muchas comunidades tradicionales siguen enfocadas en la oración, en el respeto reverente por la liturgia y en el fomento de vocaciones. Lejos de rechazar el papado, la mayoría expresa una profunda lealtad a la Santa Sede, esperando mayor estabilidad y claridad respecto a sus prácticas litúrgicas. Durante el pontificado anterior, a veces surgieron preocupaciones sobre si quienes estaban apegados a la misa tradicional representaban un espíritu de división o resistencia. Las etiquetas y malentendidos contribuyeron a una sensación de aislamiento en ciertas comunidades. Sin embargo, la realidad es que muchos católicos que participan en la liturgia tradicional también mantienen una profunda reverencia por el oficio papal y se esfuerzan por vivir en plena comunión con la Iglesia. Las últimas décadas también han puesto de relieve desafíos serios dentro de la Iglesia, incluyendo problemas financieros, pastorales y doctrinales. Muchos católicos, independientemente de sus preferencias litúrgicas, reconocen estos problemas y desean una reforma fundamentada en la fidelidad a la tradición y en una renovación de la santidad. Este deseo no es un rechazo de la Iglesia, sino un llamado a la claridad, la responsabilidad y una formación más profunda. Aunque el debate sobre la misa tradicional continúa, la unidad en los elementos esenciales de la fe y la caridad sigue siendo primordial. La Iglesia no se define por divisiones litúrgicas, sino por la comunión con Cristo y la fidelidad a la enseñanza apostólica. La diversidad litúrgica siempre ha existido de alguna forma dentro de la Iglesia católica,
y su gestión requiere sensibilidad pastoral e integridad doctrinal. A medida que la Iglesia entra en una nueva fase bajo el liderazgo del Papa León, muchos observan atentamente para ver si su pontificado marcará un nuevo tono, uno que respete la legítima diversidad litúrgica y al mismo tiempo fortalezca la unidad de la Iglesia. Si este período traerá consolidación, cambio o restauración aún está por verse, pero la conversación en torno a la misa en latín continúa evolucionando, y las decisiones próximas podrían tener efectos duraderos en la vida de la Iglesia. Crece un sentido de esperanza de que esté surgiendo un enfoque más mesurado hacia la misa tradicional en latín. La decisión de Charlotte de retrasar las restricciones ha brindado un momento de calma, ya sea que esta pausa provenga de una reflexión interna de la diócesis o de una orientación desde la Santa Sede. Ofrece una oportunidad para reevaluar decisiones pastorales desde una perspectiva más unificadora. En toda la Iglesia global, los fieles apegados a la misa tradicional expresan de manera constante un deseo singular: adorar según la forma litúrgica que moldeó la vida de sus antepasados y de siglos de santos. Para ellos, no se trata de una declaración cultural ni de una preferencia estética. Es una ofrenda solemne, un acto de adoración que enfatiza la naturaleza sacrificial de la Eucaristía y el misterio de la presencia real de Cristo en el altar. Este deseo nace de la fidelidad a la Iglesia, no de la oposición. En las últimas décadas, algunas parroquias han adoptado prácticas litúrgicas que priorizan la innovación o la expresión comunitaria por encima de la reverencia y la continuidad. En contraste, quienes buscan la misa tradicional señalan su claridad teológica, su silencio y su orientación hacia lo trascendente, como cualidades que los conducen a una adoración más profunda. A medida que estas discusiones continúan, queda claro que la cuestión no es simplemente sobre el uso del latín o las vestimentas. Es sobre la misma identidad de la liturgia. Muchos se preguntan si la misa, en todas sus formas, está siendo celebrada de manera que refleje claramente su naturaleza, como representación del único sacrificio de Cristo en el Calvario. Cuando ese enfoque se conserva, la liturgia se convierte en un encuentro profundo con Dios. Cuando se pierde, puede surgir la confusión y la división. En todo el mundo católico, especialmente en América del Norte y Europa, se ha observado un aumento notable en el compromiso de los laicos con este tema. Desde peticiones parroquiales hasta cartas a obispos y llamados respetuosos al diálogo, los católicos están expresando sus inquietudes con la intención de permanecer plenamente dentro de la Iglesia. Su petición no es un acto de desafío, sino un deseo de ser fieles a la tradición de la Iglesia, mientras permanecen en comunión con el pontífice actual. El pontificado del Papa León aún se encuentra en sus primeras etapas, pero ya hay señales de que su enfoque hacia la vida litúrgica podría estar marcado por el equilibrio y la unidad. Aunque no ha emitido una declaración pública sobre el futuro de la misa tradicional en latín, su reunión con el prefecto para el culto divino y el retraso posterior en Charlotte han captado la atención global. Queda por ver si esto señala un cambio más amplio. Lo que está claro, sin embargo, es que la conversación está lejos de concluir. Los próximos meses, especialmente en el periodo previo al 2 de octubre, la nueva fecha límite en Charlotte, podrían ser decisivos. Muchos están pendientes de una posible revisión de Traditionis Custodes o de una nueva aclaración por parte de la Santa Sede. Otros esperan una reconciliación litúrgica más amplia que afirme tanto el Novus Ordo como los ritos más antiguos de la Iglesia. Lo que une a estas voces es un deseo compartido, que la liturgia de la Iglesia encarne la belleza, la reverencia y la claridad teológica que está llamada a transmitir. La misa tradicional en latín no es una reliquia del pasado. Es una expresión viva del culto de la Iglesia, enraizada en la continuidad y apreciada por un número creciente de católicos alrededor del mundo. A medida que la Iglesia discierne su camino hacia adelante, toda conversación sobre la liturgia debe darse en un espíritu de humildad, fidelidad y paz.
La liturgia no es un campo de batalla, es el corazón de la vida católica. Y con ese espíritu, muchos continúan orando por sabiduría, claridad y unidad, bajo el liderazgo del Papa León. La atención se ha centrado cada vez más en la posición única del Papa León XIV como el primer Papa estadounidense en la historia. Muchos creen que él aporta una conciencia particular del contexto cultural y litúrgico de la Iglesia en los Estados Unidos. Este país alberga una de las mayores concentraciones de comunidades de misa tradicional en latín en el mundo. Aunque estas comunidades siguen siendo una minoría dentro de la Iglesia en general, su presencia está profundamente arraigada, en crecimiento y cada vez más visible. Aunque solo un pequeño porcentaje de católicos estadounidenses asisten regularmente a la misa tradicional, su participación semanal tiende a ser proporcionalmente más alta que el promedio. En un contexto donde la asistencia a misa ha disminuido en muchas partes de la Iglesia, este nivel de compromiso destaca, reflejando un movimiento más amplio dentro de la fe católica, a menudo encabezado por familias jóvenes atraídas por una forma litúrgica que pone énfasis en la reverencia, la tradición y la claridad teológica. En los primeros días de su pontificado, el Papa León ya ha mostrado interés en el patrimonio litúrgico más amplio de la Iglesia. En su primera semana, habló sobre la importancia de los ritos orientales, destacando cómo sus celebraciones litúrgicas transmiten un profundo sentido de misterio, belleza y devoción. Al señalar a las iglesias orientales como ejemplo, alentó implícitamente a la Iglesia latina a reflexionar más detenidamente sobre la profundidad espiritual y simbólica de su propia vida litúrgica. Esto ha llevado a algunos a revisar las preocupaciones sobre la variabilidad encontrada en la liturgia postconciliar. En muchos lugares, la celebración de la forma ordinaria o misa novus ordo se lleva a cabo con dignidad y cuidado. Pero en otros contextos, persisten inconsistencias significativas, desde la selección musical hasta los gestos rituales y la arquitectura del espacio de culto. Esta falta de uniformidad ha contribuido a una sensación de fragmentación dentro de la experiencia litúrgica de los fieles. Algunas misas pueden ser profundamente reverentes y centradas en Cristo, mientras que otras pueden dar una impresión menos visible del carácter sagrado de los misterios centrales del culto católico. Una preocupación común expresada en los últimos años ha sido la pérdida de signos externos que comuniquen la naturaleza sacrificial de la misa. Elementos como el arte sagrado, los altares, los crucifijos, el canto gregoriano y el silencio no son meras preferencias estéticas. Elevan el alma hacia Dios y comunican la verdad central de la Eucaristía como presencia real de Cristo. Cuando estos signos faltan o son reemplazados por expresiones demasiado casuales, puede afectar profundamente la manera en que los fieles entienden y reciben la liturgia. La renovación de la liturgia fue un objetivo central del Concilio Vaticano II, y la Iglesia ha reafirmado repetidamente la necesidad de una formación litúrgica continua y de la fidelidad a los textos y normas aprobadas. En este contexto, muchos de los que buscan la misa tradicional en latín no lo hacen por rebeldía, sino por un deseo sincero de estabilidad litúrgica y claridad doctrinal. Buscan una misa que refleje la sacralidad del misterio que celebra. Una misa en la que el lenguaje, la postura y los gestos rituales señalen sin ambigüedad la realidad del sacrificio de Cristo y la reverencia que éste merece. Para muchos católicos, descubrir la misa tradicional en latín ha significado un compromiso más profundo con las enseñanzas de la Iglesia, especialmente sobre la Eucaristía, el sacerdocio y el papel de la tradición sagrada. Su deseo no es separarse de la Iglesia ni crear divisiones, sino sumergirse plenamente en su vida litúrgica, en continuidad con su pasado. Anhelan crear a sus familias en un contexto donde la liturgia misma actúe como una catequesis, enseñando a través de la belleza, la repetición y el lenguaje sagrado. Este momento que atraviesa la Iglesia no está exento de tensiones, pero también representa una oportunidad. El Papa León ha heredado una situación litúrgica compleja,
que requiere discernimiento, sensibilidad pastoral y claridad. Los fieles que se adhieren a la misa tradicional no piden privilegios ni excepciones. Piden la libertad de adorar según una forma que ha formado santos, inspirado vocaciones y servido a la Iglesia durante siglos. A medida que continúa la conversación sobre la liturgia, el camino a seguir probablemente requerirá escucha, diálogo y un enfoque renovado en lo que la misa realmente es: la representación del único sacrificio de Cristo, ofrecido al Padre para la salvación del mundo. La misa es el corazón de la Iglesia, y donde quiera que se celebre, debe abordarse con reverencia, unidad y amor por el misterio que contiene. El crecimiento de la misa tradicional en los últimos años ha sido notable, no solo por su tono reverente, sino por los frutos espirituales que ha producido en la vida de muchos católicos. Quienes asisten con regularidad a menudo reportan un renovado amor por la Eucaristía, mayor devoción a la confesión y una participación más profunda en la vida sacramental de la Iglesia. Para muchos, descubrir la misa en latín ha sido una renovación espiritual personal, anclada en expresiones atemporales del culto católico. Esto ha hecho que las restricciones recientes sean especialmente difíciles para algunas comunidades. Cuando el acceso a esta forma tradicional de la misa se reduce o se traslada a lugares menos accesibles, el resultado suele ser un sentimiento de pérdida o de desarraigo. Muchos de los fieles afectados por estos cambios no están en contra de la autoridad o las enseñanzas de la Iglesia. Al contrario, expresan un deseo profundo de permanecer en plena comunión, preservando al mismo tiempo las tradiciones litúrgicas que han formado su fe. A nivel mundial, el interés en la misa tradicional en latín no se limita a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, es importante reconocer que la liturgia posconciliar, es decir, la misa Novus Ordo, sigue siendo la forma ordinaria del rito romano y constituye una celebración válida y legítima de la Eucaristía. Hay muchos fieles católicos, incluidos sacerdotes y religiosos, que llevan vidas santas nutridos por el Novus Ordo. La Iglesia no se beneficia de una mentalidad de dos niveles que sitúe a un grupo por encima de otro. El respeto mutuo y la unidad en el culto son esenciales para la salud del cuerpo de Cristo. Si bien el deseo de excelencia litúrgica es loable, no debe conducir a la división ni al desprecio. La reverencia, la fidelidad y la devoción pueden y deben existir en todos los contextos litúrgicos. Cualquier renovación genuina debe comenzar con la caridad, entre los fieles laicos, entre las diferentes comunidades y entre el pueblo de Dios y sus pastores. A medida que la Iglesia continúa navegando estas preguntas, el liderazgo desde Roma sigue siendo fundamental. Con el pontificado del Papa León aún en sus etapas iniciales, es natural que algunos esperen ver cambios inmediatos. Sin embargo, la Iglesia no se gobierna mediante comunicados de prensa ni reformas de la noche a la mañana. La Santa Sede trabaja mediante procesos, consultas y un discernimiento guiado por la oración. Las transiciones toman tiempo. Deben hacerse nombramientos, desarrollarse estrategias e implementarse decisiones con cuidado. El retraso en los cambios litúrgicos en Charlotte bien podría reflejar el inicio de ese proceso. Aunque algunos esperaban una reversión inmediata de las directrices anteriores, otros comprenden que la continuidad y la estabilidad requieren una acción reflexiva. El Papa León podría estar construyendo una base para una nueva unidad, una que respete la diversidad legítima en la expresión litúrgica mientras fortalece la fidelidad de la Iglesia a sus tradiciones sagradas. Al final, la misa, sin importar la forma, sigue siendo el corazón de la vida católica. No es simplemente un ritual o una reunión comunitaria. Es la representación del único sacrificio de Cristo, la fuente y cumbre de la vida cristiana. Ya sea celebrada en latín o en lengua vernácula, con canto gregoriano o himnos contemporáneos, el enfoque central debe ser siempre Jesucristo, verdaderamente presente en la Eucaristía, y la adoración ofrecida a Dios por su Iglesia. Con esta comprensión,
los católicos de todo el mundo continúan orando no solo por la preservación de la liturgia tradicional, sino por una renovación más profunda de toda la vida litúrgica de la Iglesia. Y en este momento de transición, muchos mantienen la esperanza de que, bajo el Papa León, la claridad, la unidad y la reverencia vuelvan a guiar el culto público de la Iglesia en todas sus formas. A medida que avanzan las discusiones sobre el futuro de la liturgia, surge una pregunta recurrente. ¿Podría una misa híbrida en latín e inglés ofrecer una solución? Si bien es la Iglesia quien determina la política litúrgica, esta idea plantea consideraciones importantes. Una de las razones por las que el latín ha mantenido su relevancia en la tradición católica es su cualidad unificadora. El rito romano, especialmente en su forma tradicional, se celebraba en todos los continentes y culturas utilizando un único lenguaje litúrgico. Ya fuera en Italia, México, Alemania o Estados Unidos, la misa era reconocida y comprendida por igual. Para peregrinos, misioneros y viajeros internacionales, el latín ofrecía una sensación de continuidad que trascendía las fronteras nacionales y las diferencias étnicas. Esta realidad es especialmente pertinente hoy, cuando la Iglesia Católica continúa creciendo en un mundo cada vez más globalizado. En algunas parroquias se celebran múltiples misas en distintos idiomas vernáculos: español, inglés, vietnamita, entre otros. Aunque esto sirve bien a las comunidades locales, también puede generar división cuando las congregaciones quedan separadas por el idioma y rara vez adoran juntas. En cambio, las parroquias que ofrecen la misa en latín suelen reunir a católicos de diversos orígenes para orar en una lengua litúrgica común. Esta unidad visible tiene un poderoso impacto espiritual y cultural. Otra razón importante por la que el latín conserva valor es su estabilidad. Como lengua no evolutiva, el latín ofrece una precisión teológica difícil de replicar en los idiomas modernos. En declaraciones doctrinales como el Credo Niceno, el término consubstantialem en latín transmite una verdad metafísica sobre la naturaleza divina de Cristo. En contraste, traducciones al inglés como uno en ser con el Padre pueden carecer de la claridad filosófica que el latín preserva. Los desafíos de traducción han dado lugar a décadas de debate sobre frases y significados, lo que podría minimizarse con un vocabulario litúrgico más estandarizado. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchas disputas teológicas tuvieron sus raíces en los matices del lenguaje, especialmente al traducir entre griego, latín, copto, siríaco y otras lenguas antiguas. La Iglesia adoptó eventualmente el latín no solo para el uso litúrgico, sino también para la claridad doctrinal oficial. Las encíclicas papales, los concilios y los catecismos se publicaron en latín para evitar ambigüedades y promover una comprensión universal a lo largo del tiempo y la geografía. Para las familias y los niños que se crían en comunidades de misa en latín, el idioma no se percibe como una barrera, sino como algo familiar y sagrado. Con el tiempo, muchos católicos se acostumbran a los ritmos, las oraciones y la estructura de la liturgia latina, con la ayuda de misales y de una catequesis adecuada. De esta manera, el latín se convierte en parte de su vida espiritual, brindando acceso a siglos de tradición y continuidad. También es importante señalar que muchas celebraciones reverentes del Novus Ordo incluyen oraciones en latín, canto gregoriano y elementos tradicionales. En parroquias donde la plegaria eucarística se reza en latín, donde se usa el canto gregoriano y donde la misa se celebra de cara al altar, ad orientem, la sacralidad de la liturgia suele sentirse de manera profunda. Estas prácticas demuestran que la reverencia y la belleza no están limitadas a una sola forma de la misa y pueden integrarse con sabiduría en la vida parroquial. Dicho esto, el desafío más amplio persiste. Aunque un pequeño porcentaje de católicos asiste a la misa tradicional en latín, la gran mayoría participa en el Novus Ordo. Por tanto, cualquier renovación auténtica debe incluir un nuevo enfoque en la enseñanza, la consistencia y la claridad dentro de la forma ordinaria del rito romano.
El Concilio Vaticano II declaró que el latín debía conservarse en la liturgia, particularmente en el canto gregoriano y las oraciones oficiales. Esta sigue siendo la enseñanza oficial de la Iglesia y proporciona un mandato claro para preservar el patrimonio lingüístico y teológico de la Iglesia. A medida que el Papa León inicia su pontificado, muchos fieles mantienen la esperanza de que el camino a seguir incluya tanto respeto por la tradición como un renovado compromiso con la liturgia reverente en todas sus formas, ya sea a través de la restauración del uso del latín en el Novus Ordo o mediante la preservación del acceso a la misa tradicional. El objetivo más profundo sigue siendo el mismo: atraer almas al misterio de la Eucaristía y a una comunión más profunda con la Iglesia. Por encima de todo, la conversación debe estar marcada por la humildad, la caridad y la fidelidad. La misa tradicional en latín, para muchos, representa una escuela de formación espiritual. En sus silencios sagrados, en sus gestos rituales, en su lenguaje intemporal, ofrece una catequesis encarnada que forma a los fieles en la doctrina, la oración y la reverencia. Esta forma de adoración ha sido el contexto espiritual de innumerables santos y ha nutrido la vida de la Iglesia durante siglos. En ese contexto, muchos católicos no la ven como una forma alternativa de culto, sino como una herencia viva que fortalece su fe. No se trata de nostalgia, sino de continuidad. Frente a esto, las tensiones actuales reflejan un deseo más profundo: comprender mejor cómo debe celebrarse la liturgia en nuestros tiempos, para que verdaderamente conduzca a Cristo. Las divisiones surgen cuando se perciben pérdidas de sacralidad, de claridad, de identidad, y se sienten como heridas. Pero esas heridas también pueden ser el punto de partida para un proceso de sanación y renovación. El liderazgo del Papa León XIV podría ser decisivo en ese sentido. Hasta ahora, sus acciones sugieren que desea escuchar, discernir y actuar con prudencia. Sus primeros gestos, especialmente el retraso en Charlotte y su apertura al diálogo con los responsables del culto divino, han sido interpretados por muchos como señales de esperanza. Si bien aún no ha emitido un juicio definitivo, la dirección que tome su pontificado podría moldear la vida litúrgica de la Iglesia durante generaciones. La misa, ya sea en su forma ordinaria o extraordinaria, no es simplemente una preferencia espiritual. Es el centro mismo de la vida cristiana. Es la actualización incruenta del sacrificio del Calvario, donde el cielo toca la tierra y Dios se entrega a su pueblo. Cualquier discusión sobre su forma, su lenguaje o sus gestos debe nacer del amor a ese misterio, no de una ideología. El deseo de los fieles que aman la misa tradicional no es dividir ni imponerse. Es adorar con reverencia, ser fieles a lo recibido y formar a sus hijos en una fe profunda, enraizada y sólida. Quieren una liturgia que hable de eternidad, que enseñe a través de su forma, que eleve los corazones a lo alto. Esa aspiración no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad para toda la Iglesia. Porque una liturgia celebrada con reverencia, en cualquier forma aprobada, fortalece la fe de todos, une generaciones y recuerda al mundo lo sagrado. En este momento de discernimiento, bajo un nuevo Papa que proviene de una nación donde la misa tradicional ha echado raíces firmes, muchos esperan que el futuro traiga reconciliación, claridad y caridad. No se trata solo de decisiones administrativas, se trata del alma de la Iglesia. Se trata de cómo, como comunidad universal, adoramos a Dios. Y si algo puede unir verdaderamente a los fieles, no es una forma litúrgica por encima de otra, sino el reconocimiento compartido de que la liturgia es un don divino, no una construcción humana. Es la herencia que recibimos y el alimento que nos transforma. Los próximos pasos del Papa León serán observados con atención. Su elección marca una nueva etapa, y su enfoque podría dar forma al tono litúrgico de la Iglesia por décadas. Si logra integrar el respeto por la tradición con una pastoral abierta al mundo moderno, habrá construido un puente donde hoy muchos ven un abismo. Pero incluso si los cambios son lentos,
Incluso si las respuestas tardan en llegar, hay algo que nunca cambia. Cristo está en el altar. Y mientras Él esté allí, presente en cada misa, sea en latín o en lengua vernácula, sea con incienso o con guitarras, sea en una catedral o en una capilla humilde, el corazón de la iglesia sigue latiendo. Por eso, lo que se necesita no es una revolución, sino una renovación en el espíritu, una vuelta a lo esencial, a la adoración, al sacrificio, al silencio, a la verdad. Una liturgia que enseñe sin palabras, que conmueva sin espectáculo, que transforme sin ruido. Una liturgia que simplemente nos lleve a Dios. Y mientras la Iglesia Universal entra en este nuevo capítulo, millones de católicos alrededor del mundo siguen rezando. Rezando por su Papa, por sus obispos, por sus sacerdotes, y por una liturgia que en todas sus formas legítimas refleje la gloria de Dios y conduzca a los hombres a la salvación. Porque al final, no se trata solo de ritual, se trata de la eternidad.